Buenas, ¿qué tal? Hoy en el Café con la Fermi vamos a hablar del gusto y de los niños y por qué prefieren los sabores dulces a las verduras. Quédate si te interesa. Muy buenos días. Espero que estéis todos muy bien. Buenos días. Siempre empiezo mis directos diciendo algo similar, pero es que intento traer cosas nuevas y hoy vuelvo a traer un tema nuevo. Hoy, en lugar de hablar del olfato, vamos a hablar más del gusto y vamos a hablar de los niños. ¿Por qué por qué tienen esa preferencia hacia el dulce y no tanto hacia las verduras, hacia los sabores más amargos? De eso va hoy el Café con la Fermi. Las moléculas aromáticas hoy vienen a raíz de lo que comemos y por qué tenemos esas preferencias. Muy buenos días. Me voy esperando a que vayan entrando. Espero que estéis muy bien, que hayáis tomado ya vuestro té, vuestro café. Hoy miércoles vengo a hablar de esto, de los sabores. Vamos a hablar de algo distinto. Os traigo un artículo publicado en el 2017 de una doctora del Departamento de Ciencias Psicológicas en Estados Unidos, en el que hizo todo un estudio de por qué hay esa preferencia. Bueno, su estudio se llama Percepción del sabor y desarrollo de las preferencias en bebés. Y me gustó muchísimo y pensé, ostras, me hubiese gustado haber sabido todo esto antes, porque realmente lo que voy a decir hoy no es nada que no se sepa, pero sí que va bien tomar conciencia de eso. Todo mi perfil, todo lo que yo intento compartir con las personas que estáis conmigo, siempre es a raíz de temas saludables, de plantas, de cómo cuidarte mejor. Pues hoy voy a hablar justamente del por qué esos niños tienen esas preferencias hacia los dulces y si lo podemos cambiar, que eso también me interesó mucho de este artículo, si podemos modificar un poquito esas preferencias. Como sabemos, los padres queremos que los niños coman verduras, que coman frutas, que coman alimentos saludables y no siempre es fácil. Siempre nos encontramos con esa barrera de ellos de que no, que quieren los dulces, los dulces, los dulces. Pero es curioso, que me gustó mucho leerlo en lo que explicaba esta doctora, y es que este hecho se da no es una cosa de una cultura concreta, es en todas las culturas y en todas las tipologías de personas que existen. Por tanto, no es un tema cultural, sino ya es un tema biológico. Es un tema biológico que los niños prefieren los dulces. No es un tema tan cultural como podría ser que pareciera. Tengo aquí mi chuletita porque tengo un montón de información que no quiero dejarme. Antes de empezar a hablar de los niños y tal, como siempre hablo del olfato y hoy voy a hacer una pequeña introducción del gusto. El gusto es otro aspecto, otro sentido, que no me sale la palabra, otro sentido químico que tenemos. Igual que el olfato es un sentido químico porque percibimos moléculas aromáticas a través de los receptores olfativos, el gusto es también otro químico, que lo que hacemos es, tenemos receptores en nuestra lengua que saben distinguir cinco gustos, ¿vale? Que es el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa distinta del gusto es el sabor, porque mucha gente lo confunde. El sabor es la unión del gusto al olfato. Por eso percibimos tantos sabores, porque ya al entrar el olfato en juego, que el olfato podemos distinguir muchísimas, miles y miles y miles de moléculas, incluso en un estudio vi millones de moléculas distintas, aromáticas, pues de ahí que tenemos tanta percepción de los distintos sabores. No, ya no son 5, ya son muchísimos, ¿vale? Entonces es distinto el gusto, el sentido del gusto al sabor, ¿vale? En ese sentido.
Entonces, se sabe que el mundo sensorial de los niños es distinto al de los adultos. Va modificándose a medida que van creciendo. Ellos tienen su mundo sensorial particular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya sí que entro en el tema de los sabores. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que ha estudiado esta mujer y qué es lo que nos plantea esta mujer en su artículo? Que, por ejemplo, lo que es el sabor dulce, ¿no? El sabor dulce, ¿de dónde proviene? De la fructosa, de la sacarosa, de la maltosa, de muchas frutas que tienen mucha fructosa y de alimentos ricos en estas moléculas. ¿Y qué son en el fondo? Son fuentes de energía. El azúcar en el fondo es energía que necesita nuestro cuerpo, ¿vale? Y ¡Oh, mira Mercedes, qué bien! Igualmente, buenos días. Pues hoy vengo con el gusto, hoy vengo con un tema diferente, pero espero que os guste. Ya os digo, me hubiese gustado saber todo esto también hace tiempo. Pues entonces, los receptores hacia lo dulce ya se va desarrollando en el embrión al principio, es de los primeros receptores que se van desarrollando. ¿Y por qué? Porque ya los están preparando a que cuando nazca ese bebé tenga preferencia por la leche materna, que es dulce, ¿vale? La leche materna tiene mucho contenido en moléculas, en azúcares, y es su supervivencia, necesita sobrevivir este bebé, por tanto tiene que tener esa afición hacia el dulce, porque su leche materna va a ser dulce. Entonces ya para empezar, ya en la gestación, ya ahí vamos encaminando esos niños y nosotros mismos hacia lo dulce, ¿vale? Entonces me hizo mucha gracia ver un estudio, porque se ven las fotos, hicieron unos estudios a los recién nacidos, niños recién nacidos con 2 horitas nada, que le ponían un poquito de una solución en la lengua dulce y veían los gestos de la cara y veían cómo se relajaban sus facciones y ponían cara de gustito. Y luego una gotita de un sabor amargo y enseguida como ponía malas caras y que, ¿esto qué es? ¿Vale? Y eso tenía 2 horitas el bebé. Entonces ya vieron como o sea, no crecemos hacia un sabor, ya es que lo traemos desde el nacimiento, esa preferencia. Entonces, se sabe que, por ejemplo, los niños entre 5 y 10 años tienen más tolerancia hacia el dulce porque necesitan mucha energía para ese crecimiento. También se sabe que los adolescentes tienen también muchísima tolerancia hacia el dulce porque también están en otro tipo de crecimiento. O sea que, es más, en los adolescentes le detectaron que esto también me llamó la atención, que los adolescentes que tenían más preferencia al dulce tenían unos biomarcadores en los huesos hacia el crecimiento más altos, más elevados que los que no tenían tanta preferencia hacia el dulce. Por tanto, ya estaban requiriendo esa energía para ese crecimiento que le estaban pidiendo genéticamente. O sea, para que veáis hacia dónde va el tema, o sea, que no es un tema solo cultural, que es biológico puro y duro. Y me llamó muchísimo la atención, o sea, ya sabemos, para empezar, que hay una predilección hacia el dulce, ¿de acuerdo? Pero ya es un tema de función biológica. ¿Y qué ocurre con el amargo? El amargo, como ya os he explicado, ya desde bebés se rechazan de una manera inconsciente. Y resulta que estos sabores amargos, estas moléculas, se encuentran en muchas verduras. Y, por ejemplo, como es el brócoli. El brócoli tiene, pues, uno de esos sabores que más destacan, es de una molécula y tiene un sabor amargo. Entonces, de ahí, ahora entiendo por qué mi hijo rechaza tanto el brócoli, que no lo soporta, o porque hay tantos niños, que sé que hay niños que les encanta, que luego voy a hablar de eso. Pero esa tendencia que existe, por tanto, es una tendencia biológica. ¿A qué es debido, ¿no? A esa parte de tendencia al rechazo, lo amargo, y en cambio quiero lo dulce. Ya no solo durante la gestación, que esos receptores gustativos ya se fueron creando, ya pensando con el objetivo del dulce,
y que ya nacemos con esa idea de que quiero leche materna porque necesito sobrevivir, por tanto tengo que preferir ese gusto que no a otros, sino también a nivel de la evolución del hombre. Cuando existían los primeros homínidos, las primeras personas humanas que habitaban en esta tierra, claro, tuvieron que investigar muchísimo qué se podía comer y qué no para poder sobrevivir. Y entre todo aquello que podían comer habían cosas venenosas y tóxicas. Por tanto, empezaron a percibir que esos sabores más dulces eran algo que le daban energía y en cambio vieron que en niveles generales, cuando detectaban que había un sabor amargo, solía haber una toxicidad detrás, o que se encontraba mal, o que era algo venenoso. Por tanto, ya desde los inicios de la humanidad, ya íbamos mentalmente hacia lo dulce es lo bueno y lo amargo está malo. O sea que fijaros ya de dónde viene. Por tanto, exacto, entonces de ahí viene a que nosotros siempre hemos preferido hacia el dulce y hacia el amargo. Pero ¿qué ocurre? A día de hoy, en la época que estamos viviendo, eso se ha vuelto contraproducente. Por tanto, que ahora los niños o los adultos, da igual, tengan objeción o estén enfocados hacia el sabor dulce y no quieran tanto las verduras, pues la verdad es que no es nada saludable. Por tanto, tenemos que ver ahora cómo hacemos esto, cómo jugamos, cómo educamos a nuestro cerebro para intentar también cogerle el gustillo a los sabores amargos y a las verduras. Fijaros hoy qué tema más diferente. Y eso se puede aprender, ¿vale? Y eso se puede aprender y es también otra de las cosas que me hubiese gustado haberlo sabido de antes. Aunque lo que voy a decir desde luego no es nada nuevo ni nada que no se sepa, pero a veces hay que escucharlo o que te lo digan o verlo escrito, pues para que te haga pensar, ostras, no había caído en eso. Entonces, ahora mismo lo que es el marketing y todo lo que rodea a los niños le empuja hacia el dulce, hacia las bebidas muy azucaradas, hacia todo eso, ¿vale? Y como ya biológicamente están predispuestos, pues aún más. ¿Qué dice Cris? Al mío le encanta el brócoli y también el dulce. Me encanta, Cris. Pues luego me cuentas lo que voy a explicar ahora si tú lo aplicabas. Cris, porfa. Pues lo que voy a comentar. ¿Qué pasa con los niños? Aparte de lo del marketing. También desde pequeñitos, como tienen predilección al dulce, ¿qué pasa? Que disfrazamos todos los alimentos que van tomando hacia el dulce. La leche, el yogur, ¿qué era? La leche, el yogur y los cereales, que en sí no son dulces, le metemos algo dulce pues para que el niño se lo coma, pues para favorecer que coma de eso, ¿no? Entonces ya le estamos también encaminando hacia ahí. ¿Y cómo se podría cambiar? ¿Vale? Que es lo que a mí me ha llamado la atención. ¿Qué ocurre a nivel sensorial, a nivel de los sentidos? Los sentidos se van formando cuando el bebé está en la barriga, ¿vale? Como he dicho al principio, los primeros receptores son los dulces y en el tercer trimestre ya es capaz de distinguir sabores el bebé. Cuando está el bebé gestando en la barriga de la madre en el tercer trimestre, justo en el último, ya sabe distinguir sabores. Y durante ese tiempo, él traga constantemente líquido amniótico de la madre. Se puede llegar a tragar entre medio litro, yo en esto he alucinado, entre medio litro y 1 litro de líquido amniótico diario. ¿Vale? ¿Qué pasa? Todo lo que come la madre, muchas de esas moléculas aromáticas, se van al líquido amniótico. Y entonces está habituado a ese tipo de sabor. Si la madre tiene una dieta variada, ya desde la gestación el niño se va acostumbrando a ese tipo de sabores. ¿Vale? Hay estudios que, por ejemplo, vieron como que... Me llamó mucho la atención esto. Hicieron un estudio con madres embarazadas y hubo un grupo que les daban zumo de zanahoria y estuvieron tomando cada día zumo de zanahoria durante 3 semanas y otro grupo de madres embarazadas las zanahorias no las tocaron, ¿vale? No comieron de este tipo de alimento.
Cuando nacieron los bebés, se dieron cuenta que los niños que habían nacido de las mamás que habían tomado zanahoria eran como estaban más predispuestos y les gustaba más ese sabor que los otros no les llamaba para nada la atención. Y en cambio los que habían tomado zumo de zanahoria, esos niños tenían esa preferencia, ese gusto. ¿Por qué? Porque ya lo traían desde el embarazo. Y lo mismo que pasó con estas mujeres, han hecho muchos estudios, hay más, y también con animales han hecho esos estudios, y también vieron, por ejemplo, en perros, a unas perras que durante su gestación les dieron de comer alimentos con anís. Luego se dieron cuenta que los perritos, los bebés cuando nacieron, las que habían comido anís tenían preferencia hacia el anís, y en cambio los otros perros de las perras que no habían comido anís no tenían esa preferencia. Por tanto, ya se está educando, ya se sabe que se está educando esa percepción, esas moléculas aromáticas que tanto me gustan y que tienen tantos superpoderes, ya las vamos percibiendo desde la gestación. Y entonces los podemos ya ir educando a los niños desde ese momento. ¿Qué pasa luego cuando el bebé nace? El bebé nace y su primer alimento es la leche, que puede ser materna o puede ser de fórmula, ¿vale? ¿Qué diferencias hay? Sin entrar en mejor o peor, ¿de acuerdo? Vieron como los niños que bebían leche materna, que amamantaban, claro, como también percibían lo que iba comiendo su madre, también se iban acostumbrando a sabores distintos. Por tanto, luego cuando crecían, estaban como más abiertos a probar cosas distintas que no tanto los niños que habían comido de fórmula, ¿vale? Eso para empezar. Entonces, y esos niños, por ejemplo, aceptaban mejor la fruta, aceptaban mejor la verdura. ¿Por qué? Porque ya lo habían ido asimilando desde bebés por haber estado amamantando a la madre cuando la madre comía ese tipo de alimentos. Importante, si la madre se alimentaba correctamente, si la madre era de una persona que se cuidaba a nivel de alimentación y comía mucha fruta y mucha verdura. Si ella comía mucha fruta y mucha verdura, sus niños también luego tenían esa aceptación a este tipo de alimentos. Y en cambio los niños de leche de fórmula, claro, el sabor es más constante, pero también vieron que hay las leches de fórmulas no saben todas igual, ¿de acuerdo? Ya os digo, no voy a entrar en cuál es mejor y peor, la leche de fórmula no todas saben igual, hay unas que vienen de la leche de vaca y otras que vienen de proteínas vegetales. Entonces, estudiaron qué tipo de sabores tenían unos y otros y vieron que la leche de vaca es menos dulce y es algo ácida, por tanto, ya se le iba encarando hacia percibir menos el dulce y más ácido, y en cambio las leches de fórmulas de proteínas de soja tenían, por ejemplo, más sabor dulce, más sabor agrio y amargo, tenían estas tres. Por tanto, los bebés luego cuando iban creciendo tenían más tolerancia, tenían a aceptar de manera más positiva los de proteína de soja a sabores más desagradables, porque se habían acostumbrado a ese a ese agrio y ese amargo de su leche, que cuando hacían las digestiones también eructaban moléculas con contenido azufre, creo que haber leído. Bueno, total, que se acostumbraban ya a este tipo de sabores. Por tanto, para que veáis la importancia que hay, que por eso he dicho yo al principio de este café, que no iba a decir nada del otro mundo que no se sepa, pero la importancia que tiene introducir este tipo de alimentos o este tipo de sabores a los bebés desde la edad tan temprana, incluso ya no solo a los bebés, sino cuando están gestando, las mamás embarazadas, la importancia de su alimentación variable, saludable, rica en frutas y verduras, porque ya no solo para ellas, sino también porque afectan a nivel sensorial a sus peques, a los niños cuando nacen. Entonces, como podéis ver, aunque no podemos cambiar la preferencia al dulce, porque eso es innato, es biológico para la supervivencia del bebé y además lo traemos en los genes desde los primeros homínidos que existían en la Tierra, sí que podemos ayudar a hacer que sea más aceptable
otro tipo de sabores más saludables para ir ayudando a nuestros niños a que vayan aceptando mejor ese brócoli, esas verduras, esas frutas, que lo mismo no son tan aceptadas de manera general. A ver qué me dices, Cris. Mira, sí, el último trimestre me cuidé mucho por el peso, me cuidé mucho con los dulces, le di peso hasta los 2 años, le diste pecho hasta los 2 años y medio y comía de todo y variada. ¿Ves? Pues ya tengo un ejemplo en directo de alguien que me confirma lo que estaba haciendo. Claro, yo en mi caso, yo no era consciente, a eso me refiero de que me hubiese gustado haber sabido cuando yo tenía, mi hijo ya tiene 10 años, cuando yo estaba embarazada ya me hubiese gustado haber sido tomar conciencia de esto también. Yo me cuidaba, pero porque me tenía que cuidar, pero no era tan... No tenía esta percepción. Por suerte, curiosamente al mío no le gusta nada lo dulce, solo acepta algunos sabores dulces, que por eso de ahí voy a investigar a ver por qué a él no le gusta nada los postres, ni los dulces, ni las golosinas, solo acepta algún tipo de sabor dulce, que por cierto a mí también me gusta, como es la miel, a él le encanta la miel, a mí también, pero no soporta ni los dulces ni los pasteles, o sea, es una cosa curiosa. Pero debe venir también de algo de ahí. A ver qué me dices, Mercedes. Con lo bueno que es lo amargo para limpiar nuestro fantástico oído. Yo lo sé, Mercedes. De todas formas, no es igual lo dulce de los alimentos que el azúcar y hermanos añadidos a esos alimentos. Sí, por eso ya te digo, no estoy entrando en el tema nutricional del azúcar blanco, lo bueno, los positivos, sino la preferencia hacia lo dulce y cómo podemos ayudarles a cambiar a otro tipo de sabores, para que amplíen el abanico de sabores. Mercedes dice, así han salido las mías, me comen a mí por las patas y pedían cosas que no habituales los niños. Exactamente, el mío es curioso también, no en esto. A tu hija tampoco le gustan los pasteles Nieves, pues mira, vamos a hacer luego, me pasáis por favor, ahora os ponéis a pensar qué era lo que comíais cuando estabais embarazadas o tal, a ver si coincidimos unas pocas, porque a mi hijo tampoco le gustan los dulces, a ver si viene por ahí el tema. Claro, yo por ejemplo, recuerdo, es que ya hace tiempo, que me tuve que controlar mucho lo dulce, porque aquello de que daba la glucosa alta, y por aquello de la diabetes esa de la embarazada y no sé qué, no lo tenía, pero estaba cerca. Entonces me dijeron, fuera azúcares, fuera no sé qué, fuera no sé cuánto. Entonces esto me está dando a pensar, a raíz de este estudio y de haber estado investigando la sensorialidad, que lo mismo tiene eso que ver con que a mi hijo no le guste el dulce. Ya me iréis contando. Si vosotras, en cambio, veis, es que no me gusta el brócoli, ¿para qué voy a decir? Yo tampoco me gusta mucho el brócoli y yo no he dicho nada de eso. Y a mi hijo tampoco le gusta. Mira, Mercedes dice diabetes gestacional y no por dulce. En mi caso, no, yo tampoco por dulce. Yo nunca he sido abusona. Pero bueno, mira, lo mismo pasa por ahí. Así que todas las personas que veáis este vídeo, por favor, dejadme un comentario. Las mujeres que tengáis este tipo de dudas, si coincide eso que os gustaba o no os gustaba durante el embarazo y la gestación, sobre todo el último trimestre, que es cuando ellos perciben los sabores, a lo que ahora os encontráis con los niños. Nieves dice, sí que es verdad que en tu embarazo me controlé mucho los dulces, porque cogí mucho peso y con el pequeño nada, y le encantan los dulces. Mira, pues mira, en cambio a Nieves con una sí y el peque le encantan los dulces cuando ella se controla muchísimo. Es curioso, es muy curioso. Por eso hoy os he traído un estudio diferente de moléculas aromáticas, pero relacionadas con el gusto, un poquito para ir aprendiendo entre todos. Espero que os haya gustado el café de hoy, que os ayude a pensar cómo ayudar a, bueno, las mamás que me veáis, que todavía vayáis a tener niños, tener esa presencia, esa conciencia de que durante vuestra gestación, el último trimestre, lo que vosotras coméis, le vais a encarar, a vehiculizar esos gustos en la comida a vuestros hijos, cosa que me hubiese gustado a mí saberlo. Vale, perdona, Nieves, mira, no, vale, dice Nieves que no, que con el pequeño no se controló tanto y por eso a él le gustan los dulces. Mira, entonces tú también coincide. Vale, Mercedes dice,
salados y encurtidos eran y son mis preferencias. A mí yo también soy más de salada. También me gusta el dulce, no voy a decir que no, pero soy también de muy salada. Pues ya habéis visto un café con la Fermi diferente. Decidme por favor en los comentarios qué preferencias teníais a las mujeres sobre todo, o los papás, que lo sepáis. ¿Qué preferencia tenían las mamás y qué preferencia tienen los niños? A ver si entre todos hacemos nuestro mini estudio de si coincide con lo que dice la doctora Catherine Forrester de Estados Unidos. Un abrazo muy grande, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo miércoles con otro artículo o con otro estudio sobre moléculas aromáticas, porque ya sabéis que tienen superpoderes. Un abrazo, fantástico directo, muchas gracias Mercedes. Ay, Virginia también. Un besito a todas, un saludo.